Sabéis que en este apartado de formación de Glyphing lo que intentamos, sabemos que hay mucha oferta formativa, tenemos una cantidad de formación y de información increíble, o sea, quien no está informado o al menos quien no accede a la información, que una cosa es acceder a la información y la otra es estar informado, eso es más difícil, pero quien no accede a la información es porque no quiere. Pero nosotros hemos creado nuestro espacio, ¿no? Que intentamos siempre que sean cosas pequeñas, ¿no? Para que no se ocupe mucho tiempo, pero que nos mantenga a todos pues, actualizados con personas que están en nuestro ecosistema, ¿no? O sea, personas que más o menos trabajan, piensan como nosotros, se mueven en el mismo campo de trabajar en base a las neurociencias, trabajar en base a, a todo aquello pues, que la ciencia dice que funciona. Y a veces con cosas intuitivas, aunque la ciencia no las certifique, que también son importantes. O sea, no somos tampoco más papistas que el Papa. Y, y entre estas personas, pues están Alex. Alex Letosa, aparte de que estamos en la misma profesión, él, aparte de psicólogo, es también logopeda y aparte de logopeda ha sido durante muchos años director de instituto y emprendedor porque él tiene sus propios gabinetes o Hola, consultorios de psicología y logopedia. hola. Aparte de eso, casualmente somos Hola. Sí, vecinos. sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero vecinos, lo supimos por casualidad, estábamos intentando quedar, Alex y yo, y pasaban los meses y no conseguíamos quedar porque él no podía venir a lo mejor a Barcelona y yo no podía ir donde estaba él. Y de repente, un día nos enteramos que vivimos a 4 kilómetros. Y entonces fue muy fácil porque Alex vino a mi casa y así nos conocimos directamente. Y luego aparte apareció una anécdota con una gallina, que también unas casualidades del mundo, creo que esto ya lo contamos otra vez, pero bueno, esto es solo la parte así humorística del tema. Bueno, pues Alex es un profesional como la copa de un pino, que además es una persona muy, muy activa, no sé de dónde saca el tiempo para hacer todo lo que hace. Y con todo lo que hace aparte, pues él, algo que le gusta mucho a Alex, Alex es muy generoso. Alex todo lo que él aprende lo traslada, lo explica. Y no le da ningún miedo la competencia, al contrario, piensa que si es algo bueno para él, puede ser algo bueno para los demás. Y entonces cuando me explicó este tema, yo le dije, mira, pues lo podríamos traer a nuestro foro de Corazón Lector. Y así es como se cuajó este webinario que ahora nos va a presentar Alex, o sea que yo le paso la palabra. No nos va a hablar de gallinas, nos va a hablar de consultorio de psicología, gabinete de psicopedagogía. Andaban, Alex. Muy bien, pues muchas gracias, Monse, por la presentación, por las palabras. Me he puesto un poco colorado. Es cierto todo, la gallina se llamaba Anacleta, que lo sepáis. Ya dejaremos la anécdota por ahí, por si alguien la quiere consultar, pero es buenísima. Como decía también, muchas gracias a Glyphing por darme este espacio y por contar conmigo para estos webinars que pienso que bueno, son muy interesantes y que nos aportan a toda la comunidad pues esa visión compartida y ese apoyo entre unos y otros que pienso que como profesionales necesitamos. Pues, encantado de estar aquí y muchas gracias a todas las personas que nos estáis viendo pues ahora en directo y aquellas personas que luego lo podáis ver toda la retransmisión grabada y poder compartir también con nosotros pues este espacio. Bien, pues entro en materia ya para cuadrar los tempos, ¿de acuerdo? Porque sí, es importante la hora de inicio y también la hora de finalización. Intentaré ver si puedo acabar 10 minutitos antes por si hay alguna pregunta o consultas o poder establecer un poquito de debate. Bien, pues compartiré la presentación que me acompañará, que también nos harán llegar desde organización, para que podáis tener toda la presentación, un poco pues para ver qué es lo que vamos a hablar aquí y la idea de esta iniciativa, ¿no? Fijaos que es Impulsa tu consulta de psicología y digo de la pasión a la práctica. Todo esto aparece pues a partir de mi experiencia
Llevo trabajando en esto desde el siglo pasado, entonces cuando dices desde el siglo pasado, ya se te queda un poquito se te queda un poquito la imagen de la experiencia que tienes, ¿eh? Entonces, durante todo este tiempo he podido aprender muchísimo de diferentes iniciativas empresariales y también de mi experiencia personal, las dos cosas. Entonces pensé que era buena idea porque muchas personas me preguntaban, abrían un centro nuevo y la persona que lo abría me decía, oye Alex, ¿por qué no quedamos a tomar un café y me explicas? Personas que me pedían mentorías, que querían crear su consulta o impulsarla y hacíamos esas mentorías y pensé que podía ser, dentro de esa diversificación que tenemos en nuestro trabajo, pues pensé que podía ser una buena oportunidad. Toda mi experiencia, poderla compartir y yo pensaba, cuando yo tenía 25 o 30 años y empezaba, qué cosas me hubiera gustado saber. Y entonces he intentado condensarlas en esta presentación. Y esta presentación, bueno, es lo que acompaña tanto el libro que podéis ver en pantalla, que es un libro que dice Crea tu consulta de psicología desde cero, como el curso online que profundiza en todo lo que os diré ahora yo en esta hora y cuarto y un poquito más. Pero vamos para allá para ir cuadrando los tempos. En primer lugar, ¿quién soy yo? Ya me ha presentado un poquito Monse, o sea que no me entretendré mucho. Soy psicólogo y logopeda colegiado, soy exdirector de instituto, tengo experiencia en educación infantil, primaria y secundaria, he trabajado en esos sectores. Actualmente también soy docente universitario del máster de educación secundaria. Y bueno, durante toda mi trayectoria he tenido diversas empresas y paralelamente a mi trabajo como docente. Algo muy importante que siempre cuando trabajo con padres y madres refuerza un poquito mi credibilidad es que soy padre de 3 hijos, tengo una hija de 18, un hijo de 15 y otro hijo de 7, o sea que tengo todo el abanico también. Soy director actualmente de los centros Camina, en los que nos vamos a detener durante toda la presentación. Hace 8 años que abrí el primer centro Camina en Mollet del Vallès y hace 2 años que abrí el segundo centro en Granollers y os explicaré mi experiencia para poder crecer con aquella frase que me gusta mucho decir, ¿no? De emprender para vivir y no vivir para emprender. Que digamos que esa es un poquito mi filosofía. Y también pues trabajo como conferenciante y como comunicador. Me gusta mucho comunicar en redes y también me gusta mucho pues compartir, como ahora con vosotros y vosotras, compartir también en diferentes conferencias siempre que tengo oportunidad. Toda la información que yo he ido recopilando durante estos años, pues ya la primera iniciativa que tuve para crear el centro de psicología, pues fue a través de un plan de empresa que hice cuando era más jovencito, en el año 2005, que me supuso el primer premio de Mollet Ciudad Emprendedora. Y es un plan de empresa de los centros que tengo ahora. Ahí se hizo una pausa, os explico un poquito de batallitas. Ahí se hizo una pausa porque en el año 2005 resulta que aquello que me presenté a oposiciones para ver cómo eran y tal, con la suerte de que las aprobé. Entonces me generó un dilema. ¿Qué hago? ¿Abro mi consulta de psicología con la que he ganado un premio y está avalada que va a funcionar? ¿O voy a oposiciones? En aquel momento, pues era muy joven, me empezaron a decir, oh, un trabajo para toda la vida, fácil, no te arriesgues, no sé qué, no sé cuántos, pues me convencieron un poquito y opté por ocupar mi plaza de funcionario. En ese espacio pues aprendí muchas cosas, me ha sido muy útil. Como decía, pues trabajé en secundaria, fui director de instituto durante 6 años de educación secundaria y bueno, durante mi trayectoria pues he ido ganando mucha experiencia. Pero cuando llegó el año 2018 y acababa mi etapa de director de secundaria, pensé si quería yo jubilarme y no haberlo intentado, aquel plan de empresa, aquel plan que tenía yo en el cajón. Y digo, es que mi sueño es emprender. Y en ese momento pues fue cuando decidí tirarme a la piscina. Y dije, voy a desempolvar aquel plan de empresa, voy a tirarlo hacia adelante y me tiré a la piscina. Y en el año 2018 abrí el Centro de Psicología y Logopedia de Mollet del Vallès. El plan de empresa lo volví a rehacer. Tuve una formación también de emprendimiento en la Universitat Oberta de Cataluña, que también me supuso un premio en 2021 a la mejor startup de impacto social, con lo que yo veía que todo lo que iba consiguiendo pues estaba avalado y que tenía que funcionar. Así que, de hecho, así fue, lo tiré adelante y de momento pues no me puedo quejar. Es decir, el centro de Mollet fue muy bien, fuimos creciendo en el equipo, ahora mismo somos 11 personas en el equipo y hace 2 años pues abrí el centro de Granollers en el que estoy ahora mismo
Y el plan de empresa que hice me ayuda a ir con tranquilidad. Es decir, es importante crecer y establecer un negocio con un plan que te ayuda a crecer. De manera muy resumida, yo sé perfectamente que cuando el centro de Granollers llegue a X visitas a la semana, puedo abrir otro. Y esa es la idea. Es decir, ir creciendo. Pero con tranquilidad. Y os voy a explicar un poquito en qué se basa todo esto. Bueno, explicar quién soy y de dónde vengo es importante para trasladar el resto, ¿no? De dónde viene todo esto. Sí que es verdad que más fácil que yo no lo ha podido tener nadie porque estoy de excedencia, es decir, no es que abandone totalmente lo otro, sino que estoy de excedencia y llevo 8 años así y bueno, de momento no he pensado en volver, de momento creo que continuaré donde estoy ahora mismo. Y yo parto de esta pregunta. ¿Sueñas con abrir o impulsar tu propia consulta de psicología? Porque muchas veces tenemos que entender también qué es lo que nosotros deseamos. Hay personas, como yo me puedo definir, que me encanta el emprendimiento, me encanta analizar datos, me encanta observar resultados, me encanta tener objetivos, aquello de diseñar actuaciones, ver objetivos en los que hay que mejorar, plantear actuaciones, temporalizarlas, buscar responsables, buscar indicadores de evaluación. A mí eso me encanta. Entonces, tenemos que saber que si nosotros queremos abrir un centro, tenemos que entender que nos tenemos que dedicar a hacer sesiones solamente. Nos tiene que gustar el emprendimiento y nos tiene que gustar todo esto, porque si no, quizá lo que queremos es o trabajar en un centro o queremos tener solamente nuestra consulta. Entonces tenemos que diferenciar cuál es nuestro sueño. Y no todas las personas estamos preparadas para hacer lo mismo, ni tenemos los mismos deseos, ni estamos en el mismo momento. Entonces, esta pregunta es la que yo os traslado. ¿Sueñas con abrir o impulsar tu propia consulta de psicología? Si la respuesta es sí, seguimos. Si la respuesta es no, quedaros. Pues no se vaya nadie, ¿eh? No os vayáis. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, pues son profesionales que acaban de titularse y a veces a través de estas formaciones nos puede ayudar a decidirnos, a decir, ostras, pues veo que no es lo mío montar un centro o impulsarlo, me voy a dedicar a otra cosa, porque a veces pensamos en abrir un centro y lo que nos gustan son las sesiones. Y entonces si nos gustan las sesiones y no trabajamos para dirigir el centro, va a ser muy difícil que vaya bien. El objetivo es ese, personas que acaban de finalizar o profesionales que ya tenéis experiencia, pero deseáis emprender o que ya estáis emprendiendo y os planteáis, ¿lo estoy haciendo de manera organizada? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Podría hacerlo mejor? Y esta es la idea de poderos dar recursos para suplir estas posibles carencias. O también personas interesadas en el ámbito de la salud mental. Pueden ser también personas que tienen relacionadas las intervenciones con la psicología. Pueden ser fisioterapeutas, pueden ser logopedas, pueden ser psicopedagogas, pueden ser un montón de profesionales a quien le puede servir. Porque esta formación lo que también aborda, como digo aquí, es la gestión emocional del emprendedor y de la emprendedora. ¿Cómo podemos trabajar los miedos, las dudas, las frustraciones y también las alegrías que nos da este trabajo? Eso es muy importante. Y también es una invitación a crecer profesional y personalmente, porque es indisoluble el uno del otro. El trabajo nos tiene que servir para sentirnos bien personalmente y nuestra vida personal también nos tiene que servir para poder crecer profesionalmente. Esto sería un resumen un poquito de todo lo que vamos a ver. Pero hoy nos vamos a centrar en dos apartados. Tanto el libro que, lo tengo aquí, el libro que podréis adquirir también desde cualquier parte del mundo, como el curso online tiene dos partes. La primera parte, que es en la que nos vamos a centrar más hoy, es cómo impulsar tu consulta. Es decir, qué herramientas son necesarias hoy en día, en el siglo XXI, para poder impulsar una consulta en un centro de psicología. Y finalmente, también os ofreceré unos primeros recursos prácticos y materiales que pueden ser muy útiles. Una segunda parte del libro, la mitad del libro y la mitad del otro curso, también lo que tienen son nociones básicas ya para impulsar una empresa, una startup de psicología. Una cosa es la consulta, que puede tener una persona autónoma, que puede tener 2 o 3 personas que colaboran con ella, y otra cosa es hacer una empresa en la que tengas ya personal en plantilla, en la que busques centros que vayan a tener un escalado, que vayan a tener un crecimiento,
Entonces esto ya es una fase más avanzada. Tanto en el curso como en el libro os ofrezco las dos opciones. Hoy nos vamos a centrar en la primera, que es la más sencilla. Una vez vosotros o vosotras ya tenéis vuestro centro de psicología o vuestra consulta, mi idea es ver si tenéis en cuenta todo lo que os voy a enseñar ahora mismo, que son las herramientas que por mi formación en todos los cursos que he hecho de emprendimiento y por mi experiencia son los que son esenciales para poder impulsar nuestras consultas. Así que vamos a ver la primera parte, que es la decisión de emprender. ¿En qué momento podemos decidir emprender? Fijaos, mi decisión de emprender en un primer momento fue, tengo un sueño acumulado durante años, que está allí, y en el año 2018 digo, tengo que darle salida. No quiero verme jubilado y pensar, ¿y si lo hubiera intentado? Entonces, cada uno tiene su momento en el que toma esa decisión. Sí que es verdad que no existe un momento perfecto. Siempre podemos tener excusas. Es que ahora a nivel económico, es que ahora tal, es que tengo un hijo pequeño, es que tengo ta. Es normal y nunca es el momento perfecto. Pero sí que tenemos que buscar si es nuestro momento. Como digo, requiere motivación. Yo, por ejemplo, tenía algo que me impulsaba por dentro, el hecho de decir, oh, lo tengo que hacer. Era como una losa que tenía encima y lo quería intentar fuera como fuera. Y aparte de esa motivación que nos mueve por dentro, también tenemos que tener tiempo, porque prepararlo necesita tiempo y también recursos. Cuando digo tiempo, este tiempo puede ser organizándonos, este tiempo puede ser corto, breve, o puede ser muy largo en el tiempo. Yo en el momento que ya tomé la decisión, en el año 2015-2016, ya dije, cuando acabe la dirección del instituto, lo haré. Entonces ya me proyecté poquito a poco para ir haciendo todo el proceso. Estudio de mercado, elección de la zona, análisis de locales, presupuestos de reformas, estructura que le quería dar. Yo tuve un tiempo de 2-3 años para hacer ese proceso. Lo que sí que es verdad es que no podemos hacerlo de un día para otro y es bueno que lo vayamos pensando poquito a poco. Y lo mismo si ya tenéis vuestro centro abierto y decís, pero yo quiero optar a algo más, quiero escalar, quiero crecer. Todo es cuestión de organización y proyectarse en el tiempo. Si yo de aquí 5 años quiero verme de tal manera, voy a proyectarme poco a poco y dedicando un tiempo cada semana para poder trabajar por ese objetivo. Lo importante es, como siempre, tener el objetivo, desgranarlo en pequeñas actuaciones y esas actuaciones temporalizarlas y siempre tener indicadores de evaluación para saber si vamos bien o si vamos mal. Otra parte, apartado importante, es analizar el mercado. Esto es muy importante. Y ahora más, porque según los últimos estudios de mercado que yo he podido hacer, sobre todo aquí en España, pienso que estamos llegando a un momento de saturación del mercado de centros de psicología en ese sentido. Aquí, por ejemplo, en LATAM, no lo sé, pero aquí todos los municipios han abierto centros de psicología, muchísimos, ha habido un boom de psicología y estoy observando que estamos llegando a un momento en el que se está saturando el mercado. Y aquí es donde tenemos que plantearnos la singularización, es decir, que todo el mundo sepa que cuando viene al centro Camina, por ejemplo, sabe que en Camina trabajamos de una manera determinada y trabajamos en una especificidad que es lo que nos diferencia del resto. Entonces, analizar el mercado es muy importante, ¿no? Decimos, voy a abrirlo aquí porque está al lado de casa y me va muy bien porque está 5 minutos caminando. No podemos hacerlo, hay que hacer un buen estudio de mercado. Analizar la demanda también de la zona, ver también a partir de los centros que puede haber o las consultas que puede haber en la zona, también podemos ver si es un sitio con demanda o con poca demanda. Eso también nos lo da la población. Si vemos que es una población más joven, si es una población más en el envejecimiento, nos va a dar muchas señales. Y aquí estoy incluyendo la inteligencia artificial, que ya hemos visto muchos estudios que hay muchas personas que están utilizando la inteligencia artificial como una primera fase de intervención psicológica. Algunas lo están utilizando como una fase profunda de intervención psicológica y aquí sí que tenemos un problema. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionamos. Aparece la tecnología y no nos anticipamos. Hasta que no tenemos el problema encima, no nos anticipamos. Yo recomiendo como profesionales y emprendedoras anticiparse. Entonces,
Yo, por ejemplo, ya he estado estudiando IAs a las que puedes entrenar como si fueras tú. Esto ya existe hoy en día. Y nos puede servir para una primera fase. Por ejemplo, si alguien quiere pedir visita conmigo, con Alex Letosa, pues primero pueden atenderles una IA en la página web, que es una IA entrenada por Alex Letosa, y les hace el primer filtro. Y si luego quiere profundizar, pues puede continuar. Es decir, todo esto ya lo tenemos aquí. Y como digo, pues hay que adelantarse un poquito a este mercado. Y como digo, requiere planificación y un plan de empresa sólido. Esto sí que lo aprendí en el año 2005, lo aprendí en el año 2012 cuando hice el máster de dirección educativa, lo aprendí en el año 2017 con un premio que ganamos en ESADE en el año 2017, lo aprendí en 2021 y lo he podido ver ahora con el Centro Camina. Abrir un centro de psicología, abrir una iniciativa empresarial, requiere tener un plan de empresa sólido. Un plan de empresa sólido quiere decir que hay un buen análisis del mercado, del servicio que voy a ofrecer, una buena planificación. ¿Cómo veo mi centro de aquí una semana, de aquí un mes, de aquí un año, de aquí 5 años, de aquí 15 años? Es decir, tenemos que proyectarnos en el futuro. Y más, como psicólogos y psicólogas, nos tenemos que recordar, tenemos que acordarnos y recordar el efecto Pigmalión. Si yo tengo un objetivo de aquí 15 años, inconscientemente voy a ir trabajando hacia ese objetivo. Ya lo sabéis, ¿eh? Si la fiesta es aburrida, pienso que es aburrida, me voy a aburrir. Pues lo mismo, si en mi consulta pienso que no va a ir bien, pues vamos a poner nuestra mirada a que no vaya bien. Así que tener un plan de empresa nos ayuda a tener cuantificados esos objetivos. Como os decía, por ejemplo, yo sé que cuando llego a X visitas en uno de los centros a la semana de media, tengo el estudio de viabilidad económica hecha y eso me permite abrir otro centro. A mí me hace feliz eso, pero quizá a otra persona le haría feliz mantener su centro estable y perfecto, no hay ningún problema. El plan de empresa hay que hacerlo siempre hacia donde a uno le marca, hacia donde tiene su sueño de emprender. Pero sí que os recomiendo esa formación en plan de empresa, porque ya digo, no es lo mismo hacer sesiones que gestionar una iniciativa empresarial o que emprender. No tiene nada que ver. Tenemos mucho ganado, porque las psicólogas y los psicólogos tenemos muchísimo ganado, los profesionales de la psicología, porque hay muchos factores que ya conocemos por formación y experiencia. Pero es verdad que hay una parte económica, de planificación legal, que es importante también que sepamos. A ver, que tengo que gestionar bien el tiempo, que yo me enrollo como una persiana. También las ventajas que yo encuentro en la decisión de emprender es tener autonomía. Hablábamos antes con Monse que la autonomía es para lo bueno y para lo malo. Es decir, tengo autonomía porque yo tengo los objetivos, sé hacia dónde voy, pero también es verdad que es un inconveniente porque también esa autonomía implica que eres el último responsable y que tienes que sacar todo adelante. Ahora, por ejemplo, nosotros tuvimos una reforma en el centro de Mollet este verano, en agosto, y eso es la responsabilidad de que hay que abrir en septiembre y tienes que cuadrar que toda la obra esté. Ya sabéis que esto es un poco una pesadilla, pero bueno, si lo gestionas bien y no falla nada, pues eso también implica esta autonomía, es decir, que tú también recibes todo esto. Por eso, esa es una ventaja o un inconveniente, depende cómo cada uno lo viva. También pensar en el impacto directo en pacientes, en clientes, en usuarias, personas usuarias del centro, que es una ventaja. Para mí una de las cosas que más satisfacción me produce es ver que la gente viene a mi centro para que les ayudemos e incluso está dispuesta a pagar para esa ayuda. Provocar ese impacto tan directo en las personas usuarias es algo increíble. Claro, yo cuando estaba en la dirección del instituto tenías que convencer a la gente para que fuera esta atención psicológica. Ahora ese trabajo ya me lo han hecho y vienen con ganas de intervenir y de trabajar, ¿no? Y luego también otra ventaja y que yo recomiendo si queréis emprender es diversificar los servicios. Por ejemplo, nosotros en el Centro Camina tenemos servicios de psicología, de logopedia, evidentemente como todos los centros, de infanto-juvenil, adolescente, parejas, familias, etcétera, etcétera. Pero también tenemos, por ejemplo, una editorial con la que publicamos un libro cada año y hacemos difusión, lo presentamos aquí en Sant Jordi, que es un día muy especial, etcétera, etcétera. Entonces también es un objetivo, ¿no? La comunicación, hacer conferencias, formaciones. Bueno, diversificar también ayuda mucho al emprendimiento y es necesario,
Porque, por ejemplo, cuando llegó la pandemia de la COVID y tuvimos que cerrar el centro, esto todos lo vivisteis si estabais en ese momento en activo, pues la diversificación te ayuda a que si teníamos las visitas online, teníamos conferencias y formaciones online, por eso también nos ayudó a que esa diversificación pueda de alguna manera mantener la iniciativa trabajando. Luego tiene ciertos retos. Para mí son motivaciones totales, ¿eh? Que es decir, gestiones para el centro, estos trámites que hay que hacer, cómo hacer la captación de clientes, cómo conseguir esa captación, que la gente nos conozca, que sepa qué servicios ofrecemos, que se sientan cómodas consultando esta información, que estemos presentes. Todo para esto para mí es una motivación tremenda. Y gestionar el tiempo de todo el centro. Aquí también es importante vuestro propósito y vuestra visión profesional, que aquí yo os diría que si queréis emprender y crear vuestro centro de psicología o queréis impulsar vuestra consulta, que os preguntéis por qué. ¿Por qué queréis impulsar? ¿Es un tema que os nace de dentro? ¿Os apasiona esa opción? ¿O es un agente externo? Hay que crecer porque hay que crecer. Pensad muy bien el por qué lo queréis hacer. Y después es muy importante ver hasta dónde quiero llegar. ¿Cuál es mi objetivo? Que mi consulta tenga 2 o 3 colaboradoras, que abrir más centros, plantearos hasta dónde queréis llegar, es importante. Y identificar los valores y planificar esos objetivos claros, como decía antes. Identificar los valores significa cómo me siento cómodo yo con mi centro. ¿Qué valores quiero que aporte mi centro? ¿Qué ideario se puede definir? Después, todo esto también hay que tener en cuenta que cuando formas un equipo, es importante que el equipo ya forme parte también de este emprendimiento, que los objetivos a corto, medio y largo plazo el equipo también tiene que empezar a participar. La reunión de equipo que hicimos en septiembre, éramos unas 14, 15 personas, incluyendo las personas de prácticas, y una de las personas de prácticas me dijo, ostras, me ha gustado mucho por cómo se comparten los objetivos. Nosotros, por costumbre, supongo mía, de ser un director de centro educativo, los objetivos los planteamos de septiembre a junio, no por año fiscal o por año natural, sino que los hacemos de septiembre hasta junio. Y en septiembre pues compartimos los objetivos del centro, los responsables de cada objetivo y también estos objetivos están conformados con la opinión y con la participación del resto de profesionales del centro. Bueno, pues ¿cómo tiene que ser este plan inicial para poder emprender? ¿Desde dónde podemos empezar? Primero, pues, definir el nicho, es decir, definir en qué nicho de psicología nos vamos a centrar. Dificultades de aprendizaje, psicología infanto-juvenil, vamos a compartir psicología y logopedia, educación, terapia familiar, terapia de adultos, vamos a hacer online, vamos a hacer también clases de repaso. Bueno, hay que definir ese nicho y hacerlo de manera clara. Y como decía, analizar el mercado. Para analizar el mercado, yo recomiendo tanto en la zona donde queremos emprender, tanto dar un paseo físico y ver los centros que hay por la zona, como hacer una búsqueda, evidentemente, en Google, en Doctoralia, etcétera, etcétera. Hacer un análisis de los profesionales que hay, hacer también un indicador del número de profesionales por cada 100.000 habitantes, que también nos va a dar un indicador de si hay mucha oferta de servicios o poca. Y luego también, después de analizar esa competencia, también ver si vamos a querer diversificar esa iniciativa. Aquí os pongo un pequeñito, en letra pequeña, un consejo, como los contratos bancarios, que tienen ahí la letra pequeña que nadie la lee, pero es muy importante. Y es que en el momento inicial también es importante ver cómo lo queréis definir. Si yo me pasó en un inicio, porque cuando inicié el centro, mucha gente me decía, pues Alex, ¿por qué eres una persona que te conoce mucha gente? Pues al centro llámale Alex Letosa. Y yo pensaba, bueno, centro Alex Letosa, digo, pero no es lo que yo quería hacer, porque yo no quería que vinieran con Alex Letosa y cuando Alex Letosa tenía la agenda completa, pues te coge a alguien de Alex Letosa. No, mi idea era hacer un equipo en la que yo no soy la persona más importante, yo soy la persona que gestiona el equipo. Entonces ahí es importante que vosotros y vosotras también queráis diferenciar esta parte inicial que define el resto. Si queréis que sea un centro multidisciplinar, en la cual cosa yo os recomiendo que tenga un nombre propio,
y si va a ser vuestro centro y vais a tener algunas personas que van a colaborar con vosotros. En mi caso, yo quería conformar un equipo y ahora os puedo decir que mi equipo es autopropulsado. Van haciendo propuestas, iniciativas, se va moviendo y es que va solo. A veces me cuesta seguirles del ritmo que llevan. Ya a veces tienen iniciativas y digo, ostras, que no me ha dado tiempo de seguirla. Y para mí eso era muy importante. Para mí ese aspecto era clave. Entonces ahí el simple nombre del centro ya va a determinar el resto, hacia dónde vamos a ir. Y eso sería ese primer plan inicial. Este es un aspecto más técnico. ¿Qué debe componer ese plan de negocio? En el curso y en el libro, a través de un código QR, os comparto mi plan de empresa enterito de caminar. Es decir, allí tenéis todo el plan de empresa de ingresos, gastos, escalabilidad, etcétera, etcétera. Análisis de mercado, allí lo vais a poder consultar todo. Pero os avanzo que es muy importante que incluya estos 8 puntos, que son todos muy importantes. Los paso de manera muy rápida. El primero es analizar el entorno, como ya hemos visto, definir la misión, la visión y los objetivos, es decir, qué me propongo yo con esta iniciativa, los servicios y la especialización que vamos a ofrecer, las estrategias de marketing, cómo vamos a comunicar. Esto sí que me detendré un poquito más adelante porque es muy importante. Esto me encuentro cuando hago mentorías con profesionales. Es una consulta que me hacen muy a menudo, que me dicen, es que Alex, me da una pereza estar en Instagram o me da una pereza poner en redes, es que no os preocupéis, hay una manera cómoda, sencilla de poderlo hacer. Sí que es verdad que hay que estar en redes, hay que estar porque, sobre todo en nuestro trabajo, cuando a alguien le recomiendan, porque sabéis que nuestro trabajo sobre todo por recomendaciones, que dicen, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Pues mira, a mí me fue muy bien o me han dicho que muy bien tal centro. Lo que normalmente hacen las personas, yo como padre lo he hecho, es ir a buscar a redes y confirmar esa recomendación que nos han hecho. Si no están en redes, esa confirmación no se puede hacer. Es decir, la presencia es importante que esté, pero que no nos vaya la vida en ello. Entonces, esta estrategia de marketing también es muy importante. Plan financiero es clave. El plan financiero es muy importante. Por ejemplo, cuando emprendemos, tenemos que tener un plan financiero suficiente para poder aguantar 6 meses sin ingresos, por ejemplo. Son pequeños consejos que tenemos que tener muy en cuenta. Y este plan financiero tiene que incluir cómo vamos a crear nuestro centro. Hablamos de alquileres, de suministros, hablamos de material de test en caso que lo queramos adquirir, hablamos de mobiliario, hablamos de reformas u obras, hablamos de publicidad, hablamos, bueno, de muchísimas cosas, ¿no? Y todo esto hay que tenerlo en cuenta con un plan financiero. Como os decía en el curso y en el libro, también os doy un enlace a una hoja de cálculo en la que podéis hacer vuestros propios planteamientos, ¿no? Para ver si es viable o no. Porque a veces podemos querer crear una iniciativa, pero económicamente puede ser que no sea viable o que no sea el momento todavía o que necesitemos asociarnos con alguien, que esta también es una opción, ¿no? Después otro plan es la estrategia de tarifas, los precios, de qué manera vamos a situar los precios que vamos a tener. Aquí también luego os compartiré los que tenemos en Camina y cómo los hemos creado. Y después la previsión de personal y formación. Esto también es muy importante. Queremos que nuestro centro sea un espacio donde se alquilan despachos y cada profesional trabaja a su manera. Es una manera de verlo. O quiero crear un centro en la que haya un marco, un paraguas general, y dentro de ahí cada persona pueda tener su libertad de cátedra también para poder tener sus iniciativas de intervención. ¿Qué personas vamos a incorporar al equipo? ¿Con qué mirada? ¿Con qué perfil? ¿Cómo vamos a acompañar a esas personas para que se sientan bien dentro del proyecto? Porque esto también es muy importante. Hablaba un día con mi hermano, que también es psicólogo. Bueno, somos 4 hermanos, 3 psicólogos, o sea que imaginaos mi familia. Y hablaba con mi hermano, que es psicólogo, él se dedica más a la parte de gestión de personas, que yo le decía, y hablábamos de un concepto a nivel de gestión de personas, que era el de retención de talento. Y él me decía, no, 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 el talento no se tiene que retener, el talento se tiene que querer quedar. Si lo retienes es que se está yendo y tú lo quieres retener. No, no. Y estas conversaciones que a veces también tenía con mi hermano,
pues reafirma o me remarca que es muy importante cuidar a las personas que están en el centro. Una pregunta que me gusta a mí mucho hacer cuando alguien se incorpora al centro es: ¿con qué te sientes tú cómodo trabajando? Y aparecen situaciones que a veces esta simple pregunta, si no la haces, luego puede generar que esa persona no esté a gusto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me dicen, pues mira, yo por ejemplo no puedo, me es muy duro los trastornos de conducta. Y en cambio tengo otras personas que me dicen, pues para mí es un reto un trastorno de conducta. Entonces, escuchar a las personas que trabajan con nosotros, que se sientan cómodas, que se sientan que forman parte del proyecto, que tienen voz y voto, también es muy importante para que el talento no lo retengamos, sino que el talento se quiera quedar. Esto también para mí es muy importante en una iniciativa. Y también hablamos de personas que a veces pues, son profesionales que son junior, que acaban de empezar, profesionales que ya somos senior, que tenemos una experiencia. Para mí es importante que el equipo compense estas dos figuras, profesionales senior y profesionales junior, y entender que los profesionales junior van aprendiendo muchas cosas. Algunos de mis profesionales están ahora en este webinar, y que estos profesionales junior a lo mejor llega su momento que dicen, pues ahora quiero yo lanzar mi iniciativa y bueno, y no es problema, crearemos sinergias. Yo lo veo como una situación de aprendizaje, ¿no? En la que después podemos aportar muchas cosas juntos y trabajar juntos, de manera que crezcamos conjuntamente, nos podemos aportar muchas cosas conjuntamente. Igual que llegó mi momento en 2018, de algunos profesionales, pues llega también su momento en el que su momento de vida pues les permite crear esta iniciativa. Y después está la evaluación de riesgos. Esta también es una parte importante, es decir, los riesgos que puede suponer y plantear diferentes posibilidades. Cuando hacemos los objetivos del centro, es importante tener un planteamiento, antes lo he dicho muy rápido, porque los que estamos acostumbrados a trabajar con planes de empresa lo tenemos muy claro, pero lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. Fijaos que se parece mucho a lo que hacemos con los pacientes, los clientes o los usuarios de los centros. Tenemos que hacer un diagnóstico. Con ese diagnóstico trasladamos y podemos obtener unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Para esos objetivos tenemos que desglosar en unas actuaciones, porque si no actuamos no vamos a conseguir esos objetivos. Esas actuaciones tienen que tener unos responsables muy claros, porque esto lo he aprendido yo con los años: responsabilidad dividida, responsabilidad diluida. Entonces, tiene que quedar muy claro quién es el responsable de ese objetivo. Y después también es la temporalización. Es cómo vamos a distribuirlo en el tiempo. Como decía, una semana, a un mes, a un año, a 5 años vista. Y finalmente, establecer un indicador de evaluación. Esto es muy importante. ¿Cómo sé si he conseguido mi objetivo? Antes os ponía un ejemplo. En el momento que yo consigo tantas visitas de media al mes o a la semana en uno de los centros, sé que mi estudio económico me permite abrir otro centro en otro lugar, de las mismas características. Yo, por ejemplo, los centros Camina tienen una característica y es que no queríamos que fueran macrocentros. Son centros pequeños, con pocos despachos, entonces eso tiene un planteamiento económico. Y eso quiere decir que cuando tenemos X visitas en un centro, sabemos que podemos abrir otro centro igual en otra zona similar. Entonces yo ya tengo hecho un estudio de mercado de diferentes municipios y sé que el siguiente centro, en caso de conseguir ese objetivo, pues sería en uno de esos municipios. Habrá que actualizar el plan, el estudio de mercado, evidentemente. Pero esto me permite dedicarme al día a día. El plan de empresa está allí, no es una nube gris, sino que es algo que está cuantificado y simplemente el efecto Pigmalión me va proyectando hacia ese objetivo. Y las actuaciones están muy claras de lo que tenemos que hacer en cada momento para poder conseguir ese objetivo. ¿Qué hacemos? Como os decía, yo, por ejemplo, trabajo de septiembre a junio. En julio volvemos a hacer reunión de equipo para revisión de objetivos, ver qué objetivo se ha conseguido, ver qué objetivo no se ha conseguido y por qué, y entonces establecer el diseño de objetivos para en septiembre volver a plantear objetivos nuevos. Entonces, es muy importante que sepamos hacia dónde vamos. Y esto es importante hacerlo de manera organizada. Diagnóstico, objetivos, actuaciones, responsables, temporalización e indicadores de evaluación. Siguiendo, también tenemos que tener en cuenta, evidentemente, los aspectos legales. Ya digo que aquí no me voy a detener mucho porque ya los conocéis, ¿no? Cómo vamos a formalizar la consulta.
si como autónomo, si una sociedad limitada, etcétera, etcétera, una cooperativa. Es importante, evidentemente, registrarnos en el Colegio Oficial de Psicólogos y Psicólogas, evidentemente, la licencia de apertura del ayuntamiento, la Ley Orgánica de Protección de Datos, las normativas fiscales, contables, y de esto es importante estar muy al día. Aquí una recomendación que os hago, sobre todo a las personas de España, es que tengáis muy en cuenta que por estar colegiadas tenéis un servicio de asesoría jurídica y fiscal gratuita en el colegio. No todo el mundo lo conoce y haces una consulta por correo electrónico y te contestan por correo electrónico y ahí podéis hacer muchas consultas. Esto lo tengo que facturar con IVA, sin IVA. Esto me tengo que dar de alta del IRPF. Y lo que es realmente que ya nos pueden contestar en el colegio, pues acudir a una gestoría o algún asesor por otra parte. Pero sí que os recomiendo que os motive este tema, que tengáis curiosidad, porque forma parte del emprendimiento, saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer y qué supone. Y a veces a mí me genera curiosidad, ¿no? Decir, ostras, este servicio que me piden se puede facturar con IVA, se tiene que facturar con IVA o sin IVA, ¿es servicio sanitario? No, ¿es servicio educativo? ¿Está relacionado con el servicio educativo, relacionado con el currículum oficial? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues es importante tener esa motivación para estar al caso. Hay otros aspectos legales, ya lo sabéis, la fiscalidad básica, el IRPF, el 130, el 111, aquí en España, toda esta fiscalidad que tenemos que conocer. Y también otro aspecto importante que me ha llamado mucho la atención cuando hago mentorías con profesionales, y es que hacen el ejercicio de facturación y no tienen en cuenta los gastos y pagan un montón de impuestos y tienen un montón de facturas generadas a clientes, pero no tienen gastos. Y digo, pero no entras los suministros, la luz, el agua, el teléfono, si compras materiales, todo eso son gastos también. Y también es importante que conozcamos esos aspectos legales porque nos va a ayudar en la viabilidad económica. Tenemos que pagar los impuestos que nos tocan, ni más ni menos tampoco, ¿eh? Aquí también es importante estar muy cubiertos y muy cubiertas por ese marco jurídico y legal. ¿Qué pasa si hay una mala praxis, si hay una negligencia, si se rompe la confidencialidad, si no tenemos ese consentimiento informado de inicio? Tenemos que tener muy claro esa seriedad que requiere nuestro trabajo. Tenemos que tener muy claro cómo tenemos que actuar, de qué manera tenemos que actuar, de qué manera no podemos actuar, también es importante. La confidencialidad con el cliente o paciente. Algo que me encuentro yo mucho, pues es que alguna persona conocida me dice, ay, le he recomendado a una amiga que vaya a tu centro. Y yo, muy bien, ostras, pues, gracias por comentármelo, ¿no? Y después me la encuentro a los 2 meses y me dice, ¿qué? ¿Mi amiga fue? Y le digo, se lo tienes que preguntar a ella, yo no te lo puedo decir. Dice, no, pero solo si fue o no fue. Digo, la gente que me conoce ya sabe que soy una tumba, pero hay muchos profesionales que no hacen esto y a mí me llama la atención. No, es que no te puedo decir ni si vino, se lo tienes que preguntar tú. La confidencialidad es algo muy serio y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de emprender. Y lo mismo con nuestro equipo. También que tenemos que tener esa confidencialidad y esa responsabilidad profesional con mi equipo. Aquí os recomiendo ser muy, muy, muy profesionales y tenerlo todo muy claro. Como los consentimientos informados, ¿no? Ahora tenemos muchos softwares que nos permiten que el consentimiento informado lo firmen las familias conforme autorizan la evaluación o la intervención de manera online, pero es muy importante tener al día. Bueno, todos estos aspectos, ¿no? El seguro de responsabilidad civil, que es obligatorio y normalmente nos lo gestiona el Colegio Oficial de Psicología, de accidentes, de salud, de vida, etcétera, etcétera. También es importante que podáis definir ese contrato terapéutico que vais a tener con las personas usuarias. Aquí es, por ejemplo, lo que sería el paraguas de vuestro centro. Por ejemplo, para mí es muy importante que cuando tenemos una persona que viene a nuestro centro, hará una primera visita de toma de contacto, hará unas visitas si hay que hacer evaluación o no hay que hacer diagnóstico, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, por ejemplo, tener muy claro la persona, el número de sesiones aproximadas que vamos a hacer, qué objetivos nos vamos a plantear, es decir, cada caso tiene que tener su plan de empresa. ¿Qué objetivos, qué actuaciones, qué responsables, qué temporalización y qué indicadores de evaluación? ¿Cómo vamos a saber
que esa intervención ha funcionado o no. No, no sé, veo a veces un funcionamiento bueno, llevamos 6 meses y qué tal, bueno, vamos bien, vamos trabajando. Tenemos que intentar objetivizar de alguna manera. También es verdad lo que hablábamos con Monse, o Monse comentaba al principio, no seamos más papistas que el Papa, es decir, también trabajamos con personas y tenemos que tener cierta flexibilidad. Nuestra metodología también tiene que permitir cierta flexibilidad cuando trabajamos con personas, pero sí que pienso que es importante que las personas sepan más o menos el tiempo estimado de intervención y cómo vamos a valorar esa intervención dentro de esa flexibilidad. También es importante tener esa formación continua en aspectos legales. Aquí tenemos a través del Colegio de Psicólogos, sobre todo la persona responsable del centro o de la consulta. Estar al día de también las normativas de protección de datos, de privacidad, etcétera, etcétera. Y también en lo que serían las consultas online. Cómo vamos a gestionar esa seguridad digital. Vamos a continuar porque otro aspecto para mí muy importante es cómo queremos que sea nuestro centro. La gente cuando viene a nuestro centro viene a nuestra casa. ¿Cómo queremos que sea ese espacio? Tanto el espacio físico como el espacio digital. Aquí os pongo un ejemplo que me gustó especialmente y lo quise compartir, que es del Centro de Psicología de Cardedeu. Y fijaos que es un espacio pues, que tiene una idea a partir de lo que el centro quiere transmitir. Una idea de comodidad, de respeto, donde te sientes cómodo, etcétera, etcétera. Es importante que el espacio, los colores, el mobiliario, la iluminación, defina también esa línea de centro que vosotras o vosotras queréis trabajar. Tanto en el libro como en el curso os aporto diferentes posibilidades en función de cómo vosotros queréis desarrollar vuestra iniciativa. Pero es muy importante, cuando una persona abre la puerta y entra, esa primera impresión ya es un 30% de la intervención. Es mucho. Encontrarte en un sitio donde encuentras una sonrisa, donde encuentras una buena acogida, donde te van a informar en todo momento, donde vas a sentir que es un sitio de privacidad, etcétera, etcétera. Cuando era director de instituto, recuerdo que para mí eran muy importantes las personas de conserjería, las personas que estaban en el instituto, que además eran unos soles y súper profesionales, que era la primera sonrisa de las personas que llegaban al centro, la primera atención que recibían en el centro. Y todos estos aspectos son muy importantes porque ya definen un primer punto de esa intervención. Hay veces que hay incidencias, ¿no? Que se ha roto la puerta, que ha habido un atasco y el terapeuta no llega y la persona está esperando fuera y hay cosas que no podemos evitar y que a veces pasan, ¿no? Y lo notas, cómo afecta eso a esa retomar la visita, que tienes que tomar un esfuerzo de 5 o 10 minutos para borrar esa situación de estrés que ha habido al inicio, ¿no? Y un entorno cómodo es importante. Plantearlo forma parte también de ese plan de empresa. Después también es cómo vamos a definir y cómo vamos a proyectar ese espacio digital. Ahora es importante ese espacio casi tanto como el presencial, porque tanto a través de las visitas online como a través de las visitas presenciales, eso va a, de alguna manera, definir nuestra marca. Por eso hay muchas plataformas para consultas online, Zoom, que estamos utilizando ahora mismo, muchos aplicativos que ahora ya lo gestionan directamente, hay que tener en cuenta la gestión de pagos, cómo lo vamos a hacer, la gestión de visitas. Nosotros, por ejemplo, en Camina optamos por no tener personas en recepción por diversos motivos. El primer motivo es porque, no sé si os sucede a vosotras, pero podemos decir que el 60% de llamadas que recibimos del centro son spam, son llamadas que te quieren vender cosas. Es muy complicado gestionar todo esto. Y luego también pudimos optar por un software que nos ayuda a gestionar las visitas online, que todo el mundo pueda agendar su propia visita. Aquí hay varias en el mercado y en el libro y al final de la presentación os presento alguna para que podáis utilizarlas. Son muy útiles porque os ayudan para que puedan hacer las visitas online, para gestionar los recordatorios,
para poder gestionar la facturación, que aquí en España a partir de 2026 de enero va a ser obligatorio gestionarlo directamente a través del aplicativo. Todo esto te lo permiten hacer estas aplicaciones y te libera de mucho trabajo. También donde vamos a tener la documentación en un Drive, en un aplicativo, el marketing que vamos a utilizar, si vamos a tener página web, con qué sistema, qué presencia vamos a tener en redes sociales. Y luego también la necesidad de esa cada vez más gestión híbrida, que es tanto la combinación de las visitas presenciales como online, que es la que yo recomiendo en todo momento, dar esas dos opciones. Vamos a seguir con una parte importante también, yo creo que es muy importante esta parte, que es la parte de comunicar. Aquí es bueno definir quién soy yo, qué me define, y después cómo lo voy a comunicar. Aquí también cuando hago mentorías, muchas veces me dicen, es que no me gusta vender, es que no me gusta vender. No vendemos. Recordad, no sintáis que estáis vendiendo, estáis comunicando. Entonces, construir tu marca personal significa que encuentres un espacio en el que te sientes que estás comunicando de manera cómoda, que dices, soy yo. Yo os puedo poner mi ejemplo personal. Yo estoy presente desde hace un año, establecí una estrategia de comunicación en redes con la que me siento muy cómodo y la disfruto mucho. Por ejemplo, en Instagram y en TikTok. En Instagram ahora mismo pues, estoy sobre 42.000 seguidores y en TikTok sobre 70.000 en este año. Y lo que me ha ayudado mucho es a sentirme cómodo comunicando. Y lo que he conseguido es que yo comunico sobre psicología, sobre educación y sobre actualidad. Y estos tres aspectos los voy relacionando y comunico de manera cómoda. También diferenciar entre lo que es tu propia marca personal, aquí en este caso podéis ver que es Alex Letosak, que soy yo como profesional, y dentro está Camina, como centro de psicología, que tiene también su otra parte en redes. También es bueno ver cómo vuestra marca personal con la de vuestra iniciativa empresarial la hacemos casar. Yo me he sentido muy cómodo de esta manera y la verdad es que ahora me siento muy cómodo. Os voy a decir un pequeño secreto, porque muchas personas me dicen, Alex, tú estás todo el día en redes. Es que me sales todo el día me salen tus vídeos. No estoy todo el día en redes. Mi estrategia, os digo el truco, es yo grabo los vídeos los martes por la mañana. Entonces, durante la semana voy recogiendo todo aquello que ya voy estudiando por mi trabajo. Me gusta mucho la psicología, me gusta la educación y me gusta la actualidad. Entonces, todo lo que voy observando lo voy recogiendo y me lo voy guardando. Y voy diciendo, esto es bueno para hacer una comunicación en redes, esto también es bueno. Entonces, el martes por la mañana dedico un par de horas en las que me grabo, edito los vídeos, que como si me seguís en redes los veréis que son muy sencillitos, no tienen mucha complejidad, y los programo. Este se publica el lunes, este el martes, este el miércoles, este el jueves y están programados. Sí que me gusta luego entrar para tener una interacción, ¿no? Ver los comentarios que me han puesto, contestarlos, cómo gestionar el odio en redes, que es mucho. Entonces, como psicólogos también tenemos que saber cómo gestionarlo. Pero os diría que encontréis aquella manera en la que os sentís cómodos, que os sentís que sois sinceras con lo que estáis comunicando, os sentís bien y a partir de ahí, pues ir tirando. También puede ser que no os guste comunicar y está bien que nos guste comunicar, pero sí que es verdad que en ese caso os recomiendo que tengáis o Instagram o en la página web una mínima información de vuestro centro, de cómo sois, cómo trabajáis, para cuando os busquen para que encuentren aquella información de que les han recomendado vuestra consulta y de que puedan de alguna manera confirmar esa información. Hay centros de psicología que no tienen página web, que tienen simplemente Instagram. Yo esto no lo recomiendo, porque en el momento que Instagram cambia el algoritmo o cambia la estructura, pues os deja con un problema. Entonces siempre recomiendo que tengáis vuestra propia página web, pero que podáis construir vuestra marca personal en la que os sentís con comodidad para comunicar. Y recordad, comunicamos, que aquí os lo transmitiré, comunicamos y no vendemos. Para definir esta marca personal os dejo estos consejos. Es importante porque sois una imagen única y auténtica. Es decir, sois una persona única y esto también es importante para poderlo transmitir a los demás.
Buscar dentro de vosotras vuestra coherencia, vuestra empatía, vuestra confianza, aquello que os sentís muy cómodas, aquello que decís, esto soy experta o en esto estoy investigando, para poder compartir esa especialización en la que os sentís con total seguridad. Después, ¿a qué público va destinado? ¿A qué persona va destinada ese mensaje? Y que esté siempre alineado con lo que sentís. Como decía, que os sentís con comodidad total para compartir. Fijaos que aquí os pongo especialización como clave de diferenciación. Esto cada día es más necesario, porque si podéis observar, si ponéis en Instagram, en TikTok o en Google o en Doctoralia, psicólogo o psicóloga en una zona, vais a encontrar que cada vez hay multitud de profesionales, una barbaridad. Aquí en España con el kit digital, la presencia digital de psicólogos y psicólogas se ha multiplicado, es decir, la oferta es brutal. Entonces yo recomiendo siempre que os especialicéis. ¿Por qué voy a ir con tal persona? Hay que buscar una parte de especialización que nos caracterice. Y en esas estrategias de diferenciación, pues incluimos también lo que sería tener una red de contactos y de colaboraciones que nos ayuden. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido ahora a Glyphing por hacer esta colaboración, ¿no? Por poder compartir, pero también sabe Glyphing que puede contar conmigo para cualquier cosa. Es decir, que a veces necesitan un vídeo para difundir cualquier cosa o un estudio de tal, pues saben que pueden contar conmigo. Es muy importante esta red de contactos, porque como digo, yo en nuestra profesión la veo como una colaboración, como que todos vamos de la mano, con nichos diferentes o con nichos compartidos, pero es muy importante que podamos apoyarnos unos a otros porque nos ayuda a crecer y nos ayuda a aprender. Por ejemplo, el objetivo de todo esto, porque dices, ¿qué me mueve a mí a hacer todo esto? Tengo los dos centros, ¿por qué tengo que hacer este curso? ¿Tengo que hacer este libro? ¿Por qué me lío con todo esto? Pues simplemente porque me nace de dentro, me motiva, me hace ilusión. Porque si no me hiciera ilusión, pues no lo haría. Ahora mismo me hace ilusión estar aquí compartiendo todo esto, pensando que cuando yo tenía 25 o 30 años me hubiera ido súper bien, ¿no? Y simplemente con eso pues ya me ayuda a poder hacerlo, ¿no? Pues buscar qué es aquello que os nace de dentro y que os lleva de manera sincera y natural para tener, como pongo aquí al final, esa experiencia de usuario única. Buscar quién sois y qué os define, qué os hace felices y vamos a buscar y vamos a trabajar por ese lado. A veces es un camino de años, a veces ya lo tenéis claro, a veces no lo habéis descubierto aún y hay procesos para poder descubrir qué es lo que queréis de vuestra carrera profesional. Aquí tenéis estos indicadores también de centro, que son muy importantes hoy en día, en el siglo XXI, que es cómo vamos a gestionar ese marketing y cómo vamos a gestionar la comunicación del centro. Fijaos que ya os lo pongo aquí a la izquierda, en vertical, que dice comunicar no es vender. Porque vender a veces tiene esa connotación de que te voy a engañar. Y a veces muchos profesionales decimos, es que me siento, no me acaba de gustar. Digo, acuérdate que estás comunicando lo que haces. Si no, hay muchas veces muchas personas que me dicen, ostras, Alex, no sabía que trabajabais eso en tu centro. Si lo hubiera sabido, es decir, tenéis que confiar que vuestro centro, evidentemente, es un negocio, pero que es un servicio que ayuda a las personas y que tienen que conocer vuestro servicio, porque es un servicio que puede facilitar la vida de mucha gente y les puede hacer sentir mejor. Entonces, recordad, comunicar eso es muy potente. Trasladar que estoy aquí para ayudaros con una manera de trabajar que creo, que confío y que creo que os puede ayudar. Y para eso es muy importante la presencia online. Nos guste más o menos, pero si no estamos en redes, se nos va a acotar mucho nuestro ámbito de intervención. O esa confirmación de me han recomendado ir allí, si no lo confirmo, va a ser más difícil también que haga esa primera llamada. Evidentemente hay estrategias que como emprendedoras es importante que podáis conocer, que es qué estrategia vamos a tener, lo que es SEO, que es cómo vamos a aparecer en los buscadores, cómo nos va a encontrar la gente, porque si no estamos, si por ejemplo ponéis centro de psicología de vuestra localidad y aparecen un montón y el vuestro no, pues tenemos un problema. Y esto son estrategias de publicidad online que también nos pueden ayudar. Hay estrategias de email de marketing, de newsletters, que es importante también conocerlas, siempre siguiendo ley orgánica de protección de datos. Y la que es hoy en día muy importante es la de testimonios y reseñas. Esta lo mira muchísimo la gente,
Nada más tenéis que pensar en vosotras cuando vais a un restaurante, que os recomiendan un restaurante, que miráis, seamos sinceros, las reseñas. Y es importante también, pues, cuidarlo. Hay estrategias para obtener las reseñas, evidentemente, y estrategias de marketing que nos ayudan a que esas reseñas también sean sinceras. Podemos tener alguna reseña negativa, evidentemente. Nosotros tenemos suerte, de momento, en 8 años todavía no ha aparecido ninguna, toco madera, que no aparezca ninguna reseña negativa, pero pueden aparecer. Entonces, cuando aparecen también es importante gestionarlas, porque a veces esa reseña negativa puede tener razón, porque como personas que somos, podemos fallar, podemos equivocarnos. Y una reseña con un error nuestro y unas disculpas en la reseña también pueden ayudar mucho y dar mucha imagen de cómo trabajamos. Y finalmente, también es importante medir los resultados. Cuando hacemos una estrategia de marketing, tenemos que ver también qué devolución tenemos. Si hacemos una inversión en publicidad en Instagram, en Facebook, en redes sociales, si hacemos una estrategia de publicidad en Google con Ads, Google Ads, pues también es importante que veamos también los resultados. ¿Qué nos ha supuesto esa inversión y qué retorno nos ha dado? Cuantificar todo eso como emprendedoras va a ser muy importante y saber cómo cuantificarlo. Nos va a ayudar a que tengamos la sensación de que lo estamos haciendo como lo tenemos que hacer. Aquí, fijaos que es importante saber hacia dónde vamos, poder medir objetivos. Yo aquí os dejo unos de los primeros gráficos de las visitas que teníamos en Mollet a la semana. Claro, os estoy abriendo mis tripas aquí, del inicio, de cuando éramos pequeñitos. Fijaos de cuando empecé yo haciendo 7 visitas a la semana, porque el primer año yo estaba media jornada en el instituto y media jornada en el centro para impulsar, para ver cómo iba aquel sueño, si era viable o no. Y fijaos cómo iba creciendo. Podemos ver en el año 2021, creo que es la pandemia, como hay una bajada porque tuvimos que cerrar el centro y se mantuvieron algunas visitas online, y cómo fue creciendo de manera gradual. Este gráfico creo que es hasta 2023. Después sí que, no lo pongo en el gráfico porque es muy reciente, pero sí que la gráfica se disparó hacia arriba, también con toda la situación que ha habido en referencia a la salud mental y que nos ha ayudado también a despegar. Pero fijaos, es importante cuantificar, ver si estamos consiguiendo nuestros objetivos y ver que sí tenemos que cambiar las actuaciones para conseguir los objetivos. Es decir, tenemos que tener un cuadro de navegación que nos dice cómo vamos para ver si a donde queríamos ir estamos llegando realmente. Por eso tenemos que tener un presupuesto inicial, que sepamos los gastos e ingresos que tenemos que tener. Como decía, los gastos fijos y variables que nos supone un centro, la previsión de ingresos y las tarifas claras, cómo definir esas tarifas, y es tener estas herramientas de control financiero, es decir, ingresos, gastos y ver si estoy yendo hacia dónde voy. Y diversificar los ingresos, porque siempre nos va a ayudar en el momento que falle uno, siempre vamos a poder tener el resto que nos van a poder ayudar. Aquí os comparto las tarifas que tenemos en Camina. Por ejemplo, nosotros para definir las tarifas, que son públicas, las tenemos, hay centros que optan por no tener las tarifas públicas. Yo aquí he podido observar que cuando las personas llaman, una de las preguntas que siempre te quieren hacer es cuánto cuesta, y muchas personas no se atreven a hacerla. Entonces nosotros, aunque no nos lo pregunten en las llamadas telefónicas, ya lo decimos, la sesión cuesta tanto, aunque no lo pregunten. Y en la página web nos gusta tener esas tarifas para que todo el mundo ya pueda quitarse ese peso de encima. Porque, no nos engañemos, es un peso. Para generar esas tarifas, yo recomiendo que baséis en vuestra experiencia, vuestra especialización y en el mercado. ¿Recordáis aquella anécdota? Ahora no recuerdo de quién era la anécdota, ¿no? De el mecánico que mueve una tuerca del coche y le dice, pues son $200, y le dice, $200 por mover una tuerca, y dice, no, es por saber qué tuerca es. Entonces, tener muy claro que nuestras tarifas se basan en nuestra experiencia, especialización y evidentemente también en el mercado. A partir de aquí os podéis establecer vuestra tarifa. ¿Por qué hay profesionales que tienen una tarifa de 300 euros la hora y otros de 50 euros la hora? A veces simplemente también es temas de publicidad, pero sobre todo está basado en vuestra experiencia, en saber qué tuerca hay que girar, y eso requiere mucha formación. No sé si es el ejemplo más adecuado en salud mental hablar de tuercas a girar. Vamos al siguiente paso, cosas del directo. Vamos al siguiente, que es cómo vamos a establecer esas tarifas.
si va a ser por sesión, precio por sesión, si vamos a establecer un paquete de 10 sesiones con un precio más económico, las tarifas de los informes. Esto es muy importante que esté claro de inicio y que no seas, que la persona no tenga la sensación que es algo subjetivo, de que ahora el informe le hemos cobrado 70 euros y la otra cobro 30. Es muy importante que las tarifas estén muy claras. Y que esa comunicación de esas tarifas sea transparente. Y también creo que es importante ofrecer pagos flexibles, que hay personas que no pueden, que creo que es importante desde el mismo centro poder ofrecer, siempre dentro de vuestras posibilidades de que un porcentaje de las visitas que quizá no pueden pagar esas visitas, darles flexibilidad. Pues vas pagando un poco cada mes, aunque la terapia es de 3 meses, lo alargaremos 1 año y medio, no te preocupes, dejando un poco espacio a la ayuda a las personas. Esto es muy personal también, ¿eh? Y también os recomiendo la revisión periódica de las tarifas. Nosotros las tenemos revisadas desde 2022, que hicimos la última subida, y desde 2022 que no las hemos modificado. Pero es importante estudiarlo y validar. Y para mí este punto es súper importante, el más importante, que por eso me animo a trasladarlo. Emprender para vivir o vivir para emprender. Esto también me aparece mucho en las mentorías. Es que, Alex, no me da la vida. Yo quiero hacer visitas, hago 20 visitas a la semana, con eso no puedo impulsar el centro porque luego me tengo que coordinar con centros educativos, reuniones de equipo, ir a comprar materiales, hacer informes, preparar las sesiones. Bueno, pues hay que tener un plan de escalado. Un plan de escalado que es muy sencillo. Si tú quieres que tu centro crezca, pues imaginémonos que si tienes 2 profesionales en tu centro y tú quieres dedicar tiempo a la dirección, pues tienes que saber que si ocupas a los profesionales de tu centro con 5 horas a la semana, tienes que saber que esas 5 horas a la semana de cada profesional de tu centro, cuánto te libera a ti para encargarte de la gestión del centro, para decir hacia dónde vamos, porque es muy importante tenerlo claro. Como os he explicado, ¿por qué es importante tener un plan de empresa? ¿Por qué es importante tener definidos los objetivos? ¿Por qué es importante actuaciones? Todo esto, ¿por qué es importante? Pues para poder dedicar tiempo a nuestra propia vida. Esto también es importante. Evidentemente, nuestra parte profesional es muy importante y más en nuestro oficio, porque muchos lo hacemos por vocación, pero también somos personas que tenemos que tener una vida fuera del trabajo. Por eso, para mí, es importante que como personas tengamos esta estructura que nos permita tener unas horas de dedicación laboral y unas horas de dedicación personal. Por eso es importante establecer un propósito claro, desarrollar esa rutina en la que constantemente nosotros podamos tener claro qué nos toca cada día y de qué manera. Celebrar los pequeños logros, que son esos pequeños objetivos que vamos consiguiendo. Pues ya hemos llegado en visita, no sé, ahora pongo el ejemplo, ¿no? En casos de Glyphing, nosotros en el centro tenemos un objetivo de casos de Glyphing. Entonces, cuando llegamos a ese objetivo de Glyphings que estamos llegando, pues bueno, nos tenemos que felicitar, es un pequeño éxito. Esos pequeños logros los tenemos que gestionar también. Y luego también nuestras propias emociones como emprendedores. Si tenemos un plan de empresa, sabemos hacia dónde vamos, vemos esos objetivos, lo vamos analizando, es más fácil que no tengamos esa nube gris. Tranquilamente podemos dedicarnos, por ejemplo, pues a hacer un webinar sobre crea tu consulta de psicología, ¿no? Lo otro está en otro lugar y sabes que está en otro lugar. Como sabes que está allí definido, no queda en tu mente difuso, es como una descarga mental. Eso ya lo utilizamos mucho también en las sesiones de intervención. También es importante tener esa red de apoyo y formación continua, formarnos continuamente. Si queremos emprender, tenemos que recibir formación en emprendimiento, porque nos va a dar seguridad. Es como hacer terapia sin saber hacer terapia. Pues lo mismo, emprender en una iniciativa empresarial, tenemos que saber de emprendimiento. Y aquí os estoy dando muchas pinceladas, ¿eh? Seguro que muchas de ellas os pueden sonar, otras no, o a lo mejor ninguna, con lo que os estoy ametrallando con información, pero por suerte como queda grabado, yo tengo tendencia a hablar muy rápido porque quiero decir todo y no quiero dejarme nada, y como queda grabado y tendréis la presentación, luego podéis poner el pause. Después también mantener esa actitud positiva ante los errores. Equivocarnos nos va a permitir crecer. Ese error, ese objetivo que hemos planteado mal, ese objetivo que no hemos podido conseguir porque han cambiado cosas del contexto, aceptar que esos errores, esas imperfecciones,
van a suceder. A veces pasa que queremos hacer todo tan perfecto que al final no hacemos nada. Y es importante, pues, decir, no, yo seguro que si lo reviso lo haría mejor, pero lo hago. Antes, por ejemplo, me preguntaba Monse sobre el libro que escribí en 2018, que se titulaba Caminar quieto, que me decía, el libro, ¿cómo va a caminar quieto? ¿Cómo va? Y yo le he dicho, digo, pues ahora lo releo y ahora lo escribiría muy diferente, porque han pasado 8 años y mi experiencia ha cambiado. Pero si en su momento no lo hubiera escrito y no lo hubiera publicado, pues no lo hubiera hecho. Entonces, lo mismo pasa con nuestras iniciativas empresariales. Sabemos que nos vamos a equivocar, que vamos a hacer cosas mal y que el error nos va a permitir aprender. Entonces, no os preocupéis, aceptemos esas imperfecciones. Y también mantener esa mentalidad abierta, mentalidad de principiante, de vivir las cosas como si fuera la primera vez y con esa pasión. Para mantener el equilibrio también entre la vida personal y la vida profesional, es importante que este plan de empresa, que esta iniciativa nos permita esos huecos para dar respuesta a lo que nosotros necesitamos. Hay una actividad que nosotros en Camino hacemos mucho, con adultos sobre todo, en las primeras visitas, no sé si vosotros las utilizáis o no, es una herramienta que se llama Ecología de Vida. Es una herramienta que te permite hacer un mapa de tu realidad en la que tú evalúas cómo te sientes con el lugar físico donde vives, el piso o casa donde vives, tu espacio propio, tus amistades, tu familia actual, tu familia de origen, tu profesión, tu gestión económica, tu autoestima, tus hobbies, aficiones, tu cuidado corporal, tu salud. Es decir, haces una evaluación de todo eso y ves qué áreas te están generando dificultades. Y esas áreas las priorizamos, ¿no? Sería lo que hacemos en intervención también hacerlo para nosotros, ¿no? Y que esas áreas nos permitan tomar decisiones. Esto también nos ayuda. Hacer ese mapa nos permite también ver que nos tenemos que preocupar de aquello que nos genera insatisfacción para poder emprender para vivir. Es decir, emprender nos tiene que suponer una ilusión, un reto, no el hecho de decir, ostras, llega septiembre, tengo que ver los objetivos, qué pereza ahora mirar los objetivos. Pues quizá no es lo vuestro, quizá tenemos que preocuparnos de hacer sesiones. Pero plantearlo es importante, plantearlo es muy importante, porque nos va a permitir ver compaginar estas dos opciones. Entonces yo siempre os digo que planteéis esta cita, ¿no? Emprender para vivir o vivir para emprender. Y bueno, creo que el tiempo lo estoy gestionando muy bien, porque para aprender más os dejo este enlace con un código, el código en la página web en la que todo lo que os he dicho ahora es un resumen de una formación de unas 20-30 horas aproximadamente. Con ese código tenéis un descuento del 20%, aquí como Paco Umbral, hablando de mi libro. Y después el libro que también lo tenéis en Amazon en este enlace desde cualquier parte del mundo que haya Amazon, porque hay sitios que no se puede, como he tenido personas desde Suiza, por ejemplo, que no hay Amazon en algunos lugares que no lo pueden conseguir, pero también podéis conseguir el libro en el que todo lo que he comentado ahora entra en detalle. Y finalmente también este libro y este curso es posible porque hay un software para gestión de centros que se llama Calimana, en el que podéis gestionar las visitas, los pacientes, etcétera, etcétera, que también he conseguido que os ofrezcan una promoción del 20%. Se puede probar gratis también durante 14 días la plataforma para que podáis ver si es una herramienta que también os permite emprender para vivir, ¿de acuerdo? Os dejo también en la presentación para que lo podáis tener. Y como lo prometido es deuda y quería acabar sobre las 4:20, me quedan 3 minutos. Gracias por aguantar hasta aquí. Sé que ha sido una metralleta de información. Estaré encantado en contestaros si tenéis mi correo electrónico, si tenéis más dudas o queréis complementar información, porque mi idea con todo esto es poder condensar todos mis años de experiencia en esta formación para poder facilitar estas herramientas y que también os ayude a definir si realmente vuestro sueño es emprender un centro o impulsar vuestra consulta simplemente. Y nada, muchas gracias por escuchar mis palabras, recibiréis la presentación y me gustaría dejar estos 10 minutos por si hay algo que podamos comentar o alguna duda que tengáis más concreta. Monse, te paso la palabra en este momento.
Sí, bueno, micros abiertos, quien quiera participar, pues solo tiene que hacerlo desmuteándose. Yo me he apuntado varias cosas, pero bueno, creo que lo has dicho mucho, pero lo primero es la ilusión, pero segundo es la parte de gestión. Porque esto yo lo veo mucho, que la gente que sabe de psicología o psicopatología lo que quiere es tratar con niños y luego cuando tiene que afrontar toda la parte de gestión, que es la parte pues, de finanzas o la parte de simplemente de pagar facturas, de llevar cuentas, eso se hace cuesta arriba, ¿no? Porque uno ha estudiado para trabajar con los niños y lo demás es una molestia. Entonces, tú tienes la suerte que dices, yo me lo tomo como un reto. Bueno, está muy bien, ¿no? A quien no le guste, que se lo tome como un reto porque lo es. Es un buen reto. Y sí, hay que tener en cuenta esta parte de gestión porque no se puede obviar, es necesaria. Si hay que dedicar unas horas a la semana, yo las tengo muy planificadas, ¿eh? Tengo unas horas a la semana, el lunes a primera hora, el miércoles a última hora, el viernes a primera hora, que voy viendo cómo va el barco. Es decir, recojo indicadores, observo cómo va, mucho acompañamiento al equipo también es muy importante, pero tener esos indicadores de cómo va la navegación. Porque, bueno, cuando navegas con el barco no es fácil rectificar un pequeño rumbo, pero si te das cuenta cuando estás en la deriva, rectificar es muy difícil, ¿no? Entonces, cada semana tienes que tener ese rato obligatorio para ver cómo va el barco. Esto es muy importante. Si disfrutas con ello, mejor. Pero si no, es ya aquello que decimos, tienes que tener esa disciplina. Sí, y luego también he notado esto que has dicho de si no quieres estar en redes, porque realmente no te gusta, no quieres estar, al menos que esté tu perfil para que la gente pueda, porque la gente lo va a ir a buscar. Entonces, si no estás en redes, esto es una pena, a mí me da un poco de rabia, pero es nuestro tiempo, o sea, han cambiado las maneras y yo siempre digo que, bueno, suerte que en Glyphing hay alguien que lleva las redes, porque yo no me vería capaz. O sea, a mí no me gusta muchísimo. Entonces, cuando lo he tenido que hacer, lo he hecho. Y yo salgo en redes, pero porque me sacan, o sea, me saca Diana, Diana de Glyphing. Pero a mí no me gusta muchísimo. Entonces entiendo, y hay mucha gente que le pasa, sé que hay mucha gente que le pasa. Entonces, cuando te dicen es que si no estás en redes es como si no estuvieses, cuesta un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso que a veces es como tú te sientas más cómodo, que quizás con una pequeña fotografía, con unas fotografías de equipo, bueno, como te sientas cómodo, ¿no? En ese sentido, a veces hay gente del equipo que le gusta, entonces dices, pues te lo cedo Claro. tuyo, ¿no? Siempre, evidentemente, con una estructura profesional. O sea, que yo voluntariado mejor que no, ¿eh? Es decir, organizado, remunerado, etcétera, etcétera, ¿eh? Esto para mí también es importante, ¿eh? Pero bueno, yo tenía un exalumno en el instituto que me decía, es que si no estás en Google no existes. Y ya te hablo del año 2014, 2015. Y bueno, ahora mismo pues, es una realidad. Yo tampoco, me gustaría que no fuera así, pero es una realidad, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, has hablado del tema de gestionar el odio en redes, pero yo creo que en nuestro campo esto no se da mucho. O sea, nosotros en Glyphing creo que no hemos recibido nunca, no sé, lo dirá Diana, que es la que gestiona esto con su equipo, pero creo que en Glyphing no hemos recibido nunca los que se llaman haters, ¿no? Creo que nuestro sector es un poco más dulce en este sentido. Y tú has dicho también, por ejemplo, yo no tengo la suerte que en 8 años no tengo ninguna reseña negativa, ¿no? Yo creo que estamos en un sector más amable. Sí que sé que hay algunos sectores que en Internet, como todos somos anónimos, pues la gente Sí. se valentona y dice cosas que no diría a la cara de otra persona, ¿no? ¿Qué dice Diana que no recuerda? A ver, no recuerdo que hayamos tenido comentarios de haters, no. No, es que yo creo que nos acordaríamos porque somos muy sensibles en Griffin. Sí. Podemos llorar si alguien Yo- nos hace. Yo muchas veces digo, nos podéis criticar, pero por favor con cariño, con cariño, que yo Yo sí lloro. que, por desgracia, sí que he recibido muchos mensajes y organizados incluso, pero es verdad que por comentar más aspectos de actualidad que no de psicología. Digamos, algunos de psicología relacionados con actualidad y ahí sí que han aparecido. Pero bueno, la gestión es sencilla. Vale, Ya las sabemos cosas,
Alex, cosas imagino que se mezclan más ya con ideologías, ¿no? Exacto. Tiene que ver con la psicología o con la salud mental, pero que están las ideologías. Y entonces, Exacto. Y aquí ya se tocan, se despiertan emociones, ¿no? Pero bueno, es como, como psicólogos tenemos herramientas para gestionar esto y también para responder de manera adecuada, ¿no? No echando más gasolina, sino dejando que el aire sople. buena manera de decirlo. Vale, y luego me parece, es nada, un punto final, si nadie quiere decir nada. Creo que lo de la tuerca es un chiste de Eugenio. De Eugenio es el chiste. Creo, creo. No lo sé, me ha venido ahora a la mente de manera espontánea, pero me ha venido el ejemplo a la mente, pero no recuerdo. Sí, Es de pero bueno, Eugenio. es una buena manera, ¿no?, de apelar al conocimiento que tenemos los profesionales y que este conocimiento se tiene que valorar. Y hay muchas personas que les cuesta valorar. Yo a muchas profesionales le he dicho, mira, yo que cuando voy al dentista no tiene ningún prejuicio, ¿no?, ningún sentimiento raro cuando me dice el precio. Y el dentista es carísimo. Y en cambio los psicólogos estamos siempre, los psicopedagogos estamos siempre allí, hay que la familia pobrecita que tiene muchos gastos y que está muy bien que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta porque somos personas y nosotros lo tenemos en cuenta. Sabéis que están las becas ABSDAI por ese motivo, porque lo tenemos en cuenta. Pero yo siempre digo esto, jolines, los psicólogos no tienen, los psicólogos, los dentistas no tienen ningún problema en darte el precio de sus ortodoncias. Bueno, aquí, si me permites, Monse, es que también es muy importante en vivir para emprender o emprender para vivir, es el hecho de que según el precio que tú ofrezcas, vas a trabajar 10 horas o vas a trabajar 5. Y esto también lo tienes que cuantificar, porque el tiempo que tú estás ofreciendo al poner una tarifa muy baja, te está quitando tiempo de tu vida. Y también te está quitando tiempo de tu vida y no te va a permitir emprender bien y, en definitiva, no te va a permitir ofrecer un buen servicio. Con lo que hay que establecer un buen equilibrio entre la tarifa que voy a ofrecer y si es la tarifa que me va a permitir también vivir para poder emprender, ¿no? Entonces, es un punto más importante de lo que pensamos. Sí, sí, sí que lo es. Y también está, hay una parte que es respeto hacia uno mismo y luego respeto hacia los demás compañeros, ¿no? Porque si empieza una guerra de precios, es que se cae todo. O sea, al final es hambre para todo el mundo. O sea, hay que ser justo y generoso cuando es necesario, pero hay que ser justo con uno mismo, con el resto de los profesionales, ¿no? Intentarlo y ya está. No sé si nadie tiene nada que decir, lo dejamos aquí, os enviaremos. Ah, mira, Romina. Hola, hola Romina Monse, desde ¿cómo Rosario. estás? Hola. ¿Qué tal? Bárbaro, gracias, me encantó. Quería hacer una pregunta que me quedó ahí como pendiente. Yo tengo centros y demás, em, ¿cómo es, qué variables, digamos, se ponen en juego a la hora de el precio de un profesional que trabaja para nuestro centro? Ujú. Hay diferentes tipos de políticas que se pueden establecer. Hay centros que establecen entre profesionales junior y senior. El profesional junior tiene una tarifa más baja que el senior. A mí esta no me gusta. Nosotros lo que optamos es por una única tarifa y lo que ofrecemos es un trabajo en equipo. Es decir, da igual que te atienda una persona más junior, da igual que te atienda una persona más senior, porque cuando hacemos ese trabajo en equipo, por ejemplo, si hacemos evaluaciones, las firmamos 3 profesionales y las evaluaciones las hacemos de manera colegiada. Cuando hay una intervención también. Intentamos trabajar mucho en equipo y esto también ofrece a las familias una comunicación de que es el centro el que te está atendiendo, no este profesional o este profesional. Entonces, para mí eso es importante. Por ejemplo, tenemos casos que están haciendo, por ejemplo, casos de dislexia, que están trabajando con Glyphing y hay uno de los profesionales de mi equipo que está trabajando Glyphing, pero cuando hacemos sesiones parentales, que es una de las cosas que también nos caracteriza a nuestro centro, es el acompañamiento a las familias, hacemos 3 sesiones más o menos con el niño o la niña y una obligatoria con progenitores. Entonces, la de progenitores la pueden hacer conmigo o la pueden hacer con otro profesional conjuntamente. Es decir, siempre intentamos que las sesiones las trabajen con un profesional junior, pero que siempre haya algún senior detrás, o como mentor o como acompañante. Entonces establecemos siempre un mismo precio la sesión, sea el profesional que sea, porque de hecho lo que transmitimos es que te está atendiendo camina.
no te está atendiendo Pedro o Ana o... Perfecto, eso bárbaro. Y para hablar, digamos, para establecer con el profesional junior el pago, ¿es en función de que pagan un alquiler, uno le retiene un porcentaje de ese valor para negociar entre profesionales más que con la familia? Vale, nosotros, por ejemplo, tenemos la misma estructura con los profesionales. Los profesionales junior, lo que tenemos establecido es que de cada sesión, un 60% es para el profesional y un 40% para el centro. Y en el caso de los profesionales senior, es un 66 y un 33. Esto los profesionales que no están contratados, los profesionales que son autónomos, porque cuando pasan de X visitas a la semana, lo que hacemos es que les hacemos contrato laboral. Entonces ya forman parte de la plantilla del centro. Entonces es otro tipo de estructura. Cuando son profesionales liberales que colaboran con nosotros, pero con algún otro centro también, entonces establecemos esto. ¿Qué ofrecemos también a los juniors? También mucha formación y acompañamiento de los seniors. Entonces es lógico que mientras son junior cobren menos que los seniors, porque los seniors también les hacen ese acompañamiento. Entonces, de manera muy transparente lo organizamos así nosotros. Y nos funciona muy bien, la verdad, porque se establecen también esas sinergias entre los equipos. No sé si te he contestado. Perfecto, gracias, sí, sí, De muy nada, amable. a ti. Mira, Ana Belén dice, me preocupa la tarifa Glyphing que cada centro podemos hacer. ¿Qué aspectos se han tenido en cuenta para establecer? Sí, este es un tema recurrente en Glyphing, o sea, gracias Ana Belén por sacarlo, porque es nuestro tema desde que empezamos. Nosotros tenemos una tarifa única, es decir, a todas las personas, gabinetes que utilizan Glyphing tienen la misma tarifa, pero sí que a los usuarios, psicólogos, psicopedagogos, les damos evidentemente libertad para que marquen su precio de venta público. Y yo siempre digo, porque Glyphing es el mismo en todas partes, pero se trabaja de manera diferente. Y entonces ahí, ahora le paso la palabra a Alex, pero Alex cuando ha dicho, porque hay uno que cobra 60 y otro que cobra 300, bueno, pues yo una cosa que decía es, está también el caché que cada uno tiene, el lugar en el que vive. O sea, es que hay gente que vive en un entorno donde hay familias con mucho dinero y a lo mejor dan, aparte de Glyphing, un servicio premium de hasta le lavan el coche cuando se esperan a que salga el niño. Yo qué sé, estoy exagerando. Pero quiero decir que nosotros no podemos en ningún momento decirle al centro cuál es el precio. Tenemos precios orientativos. Y sí que a veces esto nos ha traído malas experiencias, ¿no? Hace unos meses yo estaba en un centro y yo no lo oí, pero una compañera mía estaba allí y viene y me dice, Monse, es que a una familia que ya le están cobrando 250 euros al mes por tal, les añaden Glyphing y les cobran por Glyphing, les han dicho 300 al mes. Vosotros sabéis lo que vale ¿cómo se llama? El mantenimiento mensual, imaginaos hasta 300 el margen que hay, ¿no? Yo le dije a esta compañera, le dije, lo has entendido mal. O sea, no me lo creí, lo has entendido mal. Y ella volvió y me dice, Monse, es que estoy segura de que lo he entendido bien. Total que lo pregunté abiertamente, oye, ¿tú qué cobras por Glyphing? Y estaban cobrando 300 euros. Bueno, pues a mí me supo muy mal, primero porque aquella familia que me la habían presentado era una familia que ya tenía dificultades para pagar aquellos 250 euros, tenían una niña con muchísimas dificultades. Yo a esa familia le hubiese regalado Glyphing y resulta que este centro le estaba cobrando. A mí eso me pareció horroroso. Creo que pasa muy poco. Creo que esto casi no pasa, pero ahora sí, le paso porque te han preguntado a ti, Alex, yo me he metido porque es nuestro tema Sí, candente, sí, sí. pero ¿cómo lo has hecho tú? Si lo puedes Bueno, sí, compartir. sí, nosotros lo hemos gestionado, yo creo que de manera muy sencilla. Y es que para nosotros Glyphing es una herramienta que se identifica con nuestro centro. Entonces nosotros seguimos las orientaciones de Glyphing y nosotros lo que ofrecemos es Glyphing, pero también con lo que es nuestra intervención. Por ejemplo, Glyphing nosotros lo definimos con 150 euros al mes, que incluye una visita de seguimiento, las visitas online, la coordinación con el centro educativo, la elaboración de informes, el acompañamiento con padres y madres en la sesión. Es decir, implica lo que es Glyphing, pero con lo que es Camina también, porque digamos que Glyphing lo estamos ofreciendo desde Camina. Entonces no se trata de Glyphing como algo aparte. Y es verdad que nos hemos encontrado centros que han ofrecido tarifas mucho más económicas que la nuestra,
E incluso hemos visto centros que ofrecen, que esto, bueno, ya que sale aquí también lo comento, centros que hacen Glyphing Go y lo venden como Glyphing Pro. Esto también y que es peligroso. Y entonces nosotros como lo ofrecemos de esta manera. Y en todo momento, recuerdo que hice un vídeo que definía cómo está en la red, en el Instagram de Camina y Glyphing también lo compartisteis porque os gustó el vídeo y lo compartisteis, que es primero por qué hacíamos Glyphing en Camina, que es porque yo lo descubrí con mi hijo mediano y me gustó mucho y entonces ya dije me acredito si tengo un centro. Y después también porque casa con nuestra visión de Camina. Entonces, hay un pequeño vídeo que explica todo lo que entra dentro de lo que es la intervención de Glyphing, partiendo de lo que también somos nosotros en Camina. Y luego también lo hemos aprovechado para algunos casos que económicamente no llegan, porque dices, tienen que hacer Glyphing e intervención psicológica y vemos que no llegan. Entonces lo que les ofrecemos es como un pack en el que entran 2 sesiones al mes y en una de las sesiones al mes hacemos la evaluación Glyphing, el acompañamiento, lo metemos con calzador para que sea mucho más económico y también tengan ese acompañamiento emocional. Y normalmente lo hacemos con 2 profesionales diferentes, con aquello de trabajar en equipo, el junior y el senior que se combinan, etcétera, etcétera. Que si tenéis curiosidad también os podemos compartir con la presentación ese vídeo que hay en Glyphing, en la que aparezco yo explicando cómo lo trabajamos en Camina. Muy bien. Sí, Ana Belén, esta es una pregunta que no tiene respuesta fácil, en el sentido de que a veces lleva problemas dejar esta libertad, pero yo creo que Glyphing no tiene ningún derecho a decirle a ningún profesional cuáles tienen que ser sus tarifas. Entonces, no sabemos que esto nos gestiona, nos crea a veces pues, roces o malos entendidos, pero no lo podemos solucionar porque no está en nuestras manos y no sería lógico que lo estuviese, que yo fuese a marcar tus precios, ¿no? Los precios de tu trabajo, porque es lo que ha dicho Alex, no es solo Glyphing. Glyphing es una herramienta, tú tienes que ponerle tu parte y tú tienes que valorar tu parte. Sí, yo lo Sí. veo también, si me permites, Monse, es como si Pearson te marcara su test cuánto le tienes que cobrar al cliente al final, ¿no? Es decir, yo veo Glyphing como una herramienta muy potente, es verdad que es una herramienta muy estructurada y que no tendría que permitir mucha diferencia entre centros a la hora de intervenir con Glyphing, pero sí que hay un pequeño margen de libertad de cátedra que también es como el centro trabaja, ¿no? Entonces sí que veo que sería muy difícil que desde Glyphing marcaran un precio porque nos ataría a los centros, nos encorsetaría también a la hora de intervenir con Glyphing. Sí. Pero sí, es la pregunta. Gracias por haberlo sacado. Ana Belén, no sé si alguien quiere sacar alguna cosa más. Pues si no, cerramos. Te damos las gracias, Alex. Damos las gracias, como siempre, a todas las personas que os habéis conectado ahora, también a las que lo vayáis a ver más adelante. Y un gusto a las personas. No he tenido mucho tiempo, pero Romina, hola. Es que algunas personas las reconozco directamente y otras a lo mejor no está la cámara o no en ese momento no caigo, pero gracias por estar ahí y lo damos por cerrado. Gracias, Alex. Gracias, Alex. A vosotros, como siempre, a vosotras. Muchas gracias. Un saludo a todo el mundo. Gracias.